La denuncia de acoso sexual corrió por redes sociales y los medios de prensa se hicieron eco de las declaraciones de la víctima, quien aseguraba haber sido sometida en reiteradas ocasiones por su jefe para tener relaciones sexuales, a lo que ella se resistió de forma tajante. El acusado es David Luraski, el presidente de una cooperativa en el barrio Villamorra de Asunción. Luego de la difusión, la joven de 24 años fue desvinculada y en la mañana del miércoles se acercó a presentar denuncia ante el Ministerio del Trabajo por despido injustificado y acoso laboral. Ella manifestó que ayer en horas de la tarde le comunicaron su desvinculación, pero de forma justificada, con hechos inexistentes. Entonces, a modo de resguardar sus derechos, ella viene y pone a conocimiento de las autoridades del Ministerio del Trabajo que el despido fue realizado en forma injustificada porque no se reúnen los motivos jurídicos suficientes, ¿verdad? ¿Que ella incurrió en alguna falta? Ellos alegaron que ella incurrió en varias faltas, pero como la situación la conmocionó mucho entonces y tampoco le dieron copia de la notificación, ella no puede interiorizarse específicamente de las causales. Tampoco le pagaron su liquidación. Por parte de la defensa, se analiza si buscarán el reintegro de la joven a la empresa o si solicitarán una indemnización por los daños ocasionados, ya que la joven llevaba trabajando 4 años en el sitio. La víctima pidió justicia y mayor asistencia para las mujeres que deben enfrentar este tipo de hechos. Estoy un poco más tranquila por lo que también me estoy medicando. Y espero que realmente las autoridades tomen conciencia y realicen la investigación correspondiente para que pueda llegar a su finalidad, ¿verdad? Como tendría que ser. Y que tomen conciencia. Y por ahí la Carla Gacigalupo, también le quiero pedir su solidaridad y quisiera conversar con ella de forma personal, si es que ella me lo permite, ¿verdad? Para solicitarle su ayuda. Nada más quiero que se haga justicia y que las personas que son víctimas de este tipo de violencia hablen, que ya no tengan miedo, porque sé que en otros lugares también se hace eso. Aparentemente existen más víctimas de la misma situación. Otra de las denunciantes también fue desvinculada de la empresa. Solamente nos animamos, fuimos 2 adentro de la cooperativa y que también ayer en el consejo se llegó a la resolución de que se le despida a ella también, por no sé de qué causa le van a imputar a ella, no sé de qué le van a acusar, porque a mí me están acusando de robo, ¿verdad? Un equipo de prensa llegó para intentar hablar con los miembros del consejo directivo, sin obtener respuesta positiva. ¿El presidente no se encuentra? No se encuentra. Nadie del consejo directivo no está. Ellos 2 veces a la semana nomás se reúnen, no están los... La Fiscalía ya tomó intervención en el caso y se aguarda celeridad en la investigación. 20:06 en territorio nacional, 13 grados la temperatura actual. Estamos arrancando otro capítulo de Puntos de Vista, edición que corresponde al día lunes 1 de julio del año 2019. Claro, tenemos que hablar sobre esta cuestión que ya dábamos a conocer la semana que se fue. Cómo manejar el acoso laboral. Y son varios los casos. Saltaba un primer caso. El segundo resultó ser mucho más grave porque la mujer fue echada por no acceder, digo bien, a tener relaciones sexuales con el presidente de esta cooperativa. Fue echada en periodo de lactancia, es decir, post-embarazo. Una vez que dio a luz a la criatura, fue echada del trabajo a raíz de esta situación. Otras 17 mujeres también estaban en condiciones de hacer la denuncia. Finalmente, el Consejo tomó la determinación de expulsarlo, de sacarlo de la presidencia, no así expulsarlo de la cooperativa, que es lo que se aguarda como última determinación. Pero hoy queremos hablar sobre cómo manejar el acoso laboral. Y precisamente hemos invitado a la licenciada Marian Piñanes, que nos va a acompañar en esta edición del día lunes. Licenciada, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego, y a toda la teleaudiencia. Realmente hoy día se escuchan muchos casos de acoso laboral. También es denominado con el nombre moving, dentro del que es como un bullying dentro del trabajo, y a veces se da digamos, efectos de estas agresiones y a veces acoso que pueden ser a nivel sexual, como en este caso,
así como a nivel de agresiones progresivas y sucesivas que se suelen dar dentro del trabajo. A veces un jefe, abusando de su autoridad, a veces ningunea a una persona o le pone en el freezer, no le da trabajo, menosprecia su trabajo, y a veces, muchas veces ocurre que cuando es una mujer, porque estos casos de acoso sexual en el trabajo y acoso laboral ocurren más con mujeres que con varones. Entonces se da el tema de un abuso de autoridad en donde se espera, el jefe espera que la mujer acceda a tener relaciones sexuales bajo amenaza de no recibir el salario o muchas veces de ser despedida de su trabajo. Claro, y también muchas veces escuchamos en las distintas denuncias planteadas de distintas instituciones, es como que de alguna manera te dan a entender que necesitas de esa persona o para escalar un rango más o para mejorar tu salario. Es decir, siempre está vinculado a que si accedes vas a tener un premio. Claro, exactamente. Es como una amenaza, como un chantaje emocional y laboral que se hace, ¿verdad? Y generalmente el victimario, el acosador, estudia bien el caso de la víctima, y generalmente son mujeres que están en una situación justamente de necesidad económica, a veces que tienen hijos, que están vulnerables, digamos, a acceder a este tipo de acoso y de amenaza, y realmente el victimario tiene un perfil violento, hasta podría decir psicópata, porque actúa con personas que están bajo su autoridad y bastante vulnerables, por sobre todo. ¿Cómo reaccionar en estos casos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer, licenciada? Lo primero que hay que hacer es no callarse, y por sobre todo familiares y compañeros de trabajo que están ahí viviendo, conviviendo, se van dando cuenta, ¿verdad? No hay que permitir este tipo de acoso, no hay que callarse, hay que hablar. Y generalmente los familiares a veces también, Diego, no quieren creerle a la víctima que está sufriendo. Por eso que es importante que creerle a la víctima lo que está pasando, porque los efectos de un acoso laboral o del moving son terribles. O sea, la persona puede llegar a tener una depresión reactiva. Esto quiere decir que la persona puede quedar inhabilitada laboralmente, quedando postrada en la cama, en el sentido de tener una depresión en donde ya no tiene sentido su vida, está triste. O sea, comienzan un montón de síntomas en la mujer después de un acoso laboral. Sobre todo si consideramos una cuestión. Cuando la versión que plantea la persona denunciante es solo palabra, y cuando la otra persona también rechaza esa versión, ahí se me genera una duda, y creo que ahí también es importante de repente tomar los recaudos, si uno puede grabar, filmar, porque ahí sí como que tenemos el testimonio, o mejor dicho, las pruebas de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Sí, generalmente, como yo te digo, en el ámbito laboral, en el contexto, la gente se da cuenta, hay testigos, pero también hay obviamente denuncias falsas, hay también mujeres que inventan un acoso, ¿verdad? Por eso es importante, si la institución tiene un departamento de recursos humanos, o sea, que pueda estudiar el caso, pero la víctima no debe callarse, o sea, debe la víctima poder, si tiene el coraje y el valor en ese momento de poder grabar, filmar, poder recaudar pruebas, mejor. Pero a veces la víctima no habla y a veces está tan, digamos, afectada por el hecho que tiene también sentimientos de culpa, miedo, porque esto no es solamente un acoso así a nivel de piropos o a nivel de... es a nivel de amenazas también. Entonces, muchas veces la víctima tiene miedo y no tiene el valor de recaudar, digamos, pruebas. Pero es importante que la víctima pueda hablar con personas que le vayan asesorando, orientando para poder recaudar esas pruebas y poder hacer la denuncia correspondiente. Sí, porque veíamos que son 17 las mujeres que fueron víctimas de acoso, según la denuncia que han planteado. ¿Cuál sería el trastorno de esta persona que no solamente acosaba
con el uso de palabras o amenazas. Según lo que cuentan las denunciantes, de manera violenta intentaba besarlas, intentaba forzarlas a tener relaciones sexuales en la oficina, por ejemplo. Sí. Cuando ya existía una negativa por parte de la persona. Sí. Es decir, a mí me da la impresión de decir, desde afuera, sin el uso de la psicología como profesional, a mí me da la impresión que estamos frente a un potencial violador. Sí, totalmente. Porque forzarle a una mujer con ropa a tener sexo en su oficina, eso para mí es un paso a la violación. Totalmente, totalmente. O sea, estamos hablando de un perfil de conducta psicológica, o sea, psicopática, vamos a decir, en donde la persona no tiene un autocontrol y también está abusando de la posición y está abusando de la autoridad. Porque muchas veces personas que ocupan un cargo de jefe, digamos, a veces no están preparados psicológicamente para ocupar ese cargo y se llega a dar ese abuso, digamos, de autoridad. Eso a veces es el disparador, el detonante para que empiece un, entre comillas, proceso de seducción con otras mujeres. Y a veces ese victimario o esa persona que tiene ese perfil de acosador, cualquier sonrisita de la funcionaria, de la persona que está, es interpretada como un sí o como un me está dando pie para que yo pueda acosarla o que pueda. Claro. A veces una sonrisa, un saludo es mal interpretado por el victimario, vamos a decir. Y sobre todo, a ver, lo primero que uno tiene que suponer cuando tiene un cargo superior es que las personas que están en torno a él siempre le van a sonreír en el sentido de que uno quiere llevarse bien con su jefe, ¿verdad? Claro, totalmente. Decir, no debe ser malinterpretada esta sonrisa o el buen saludo, ¿verdad? Sí. Ahora, una cuestión que me parece importante, licenciada, es cuando estamos hablando de una mujer que es acosada laboralmente, ¿se puede demostrar psicológicamente en un proceso jurídico que sí fue víctima cuando solo estamos hablando de lo que decíamos anteriormente, palabra contra palabra? Exactamente, sí, claro que sí, existen instrumentos, test para poder estudiarle a la persona, así como la persona afectada que fue progresiva y sucesivamente acosada laboralmente, no solamente sexualmente por el jefe, sino también con descalificaciones progresivas. De repente el jefe no le da trabajo, le ningunea, digamos, le subestima, entonces le agrede de diferentes maneras. A veces hay gritos, a veces hay empujones. Entonces esa persona que fue recibiendo ese tipo de agresiones progresivamente y sucesivamente va a presentar ciertos síntomas. Primero a nivel cognitivo, o sea, la persona comienza a tener un nivel de estrés en donde se olvida las llaves, se olvida un documento importante, pierde las cosas, comienza a tener, digamos, comportamientos torpes, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, y después eso ya va agudizándose en otros síntomas más importantes como dolores musculares, de cabeza, comienza a tener problemas con el apetito, a veces mucha hambre, mucha ansiedad, estrés, hasta poder llegar a lo que se llama un estrés postraumático. Que el estrés postraumático es lo que nosotros estudiamos en psicología de aquellas personas que padecían, que venían de la guerra, por ejemplo, y padecían de esos flashes, de esos episodios de violencia como una pesadilla. No. Y eso también puede llegar a tener una mujer que recibió mobbing o acoso laboral. Puede tener un estrés postraumático, puede tener una depresión reactiva y a veces llegan al consultorio o llegan, digamos, a tener una asistencia ya cuando están con todos esos síntomas. Entonces es muy, digamos, ahí es muy sencillo determinar que sí, obviamente ocurrió un acoso, ¿verdad? Y en este caso, si hay muchas más denuncias, a veces una denuncia da pie para que las otras personas se animen a hablar. Bueno, tenemos algunos mensajes de la gente que estamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp, el 0985-625-000. Buenas tardes, tengo 55 años y el acoso, como el maltrato hacia las mujeres en el trabajo o para conseguir trabajo, es de décadas. Solo que ahora se viraliza todo, pero sin solución. No se da seguimiento al caso y pierde la víctima su trabajo y para completar ya le cuesta conseguir trabajo
por su antecedente, dice este mensaje. Sí, realmente hace muchos años que esto ocurre, pero realmente la tecnología hoy día nos ayuda a recaudar más pruebas, ¿verdad? Porque antes realmente era muy imposible probar, pero es importante encontrar una solución, que nos podamos unir, o sea, que justamente compañeros de trabajo que se puedan unir y que puedan realmente quitarle al victimario de ese lugar, porque es peligroso, porque esta persona no va a dejar de hacer el acoso. Y que la justicia castigue también. Totalmente. Porque cuando conozcamos públicamente los casos castigados por la justicia de personas que acosan a personas que están subordinadas en el cargo o en la función, ahí creo que eso puede servir de ejemplo también para evitar más casos. Bueno, aquí tenemos más mensajes. Queremos compartir los mensajes de la gente aprovechando la presencia de la licenciada para hablar de esta cuestión que tocó muy fuerte la semana que se fue. A ver, abajo dice: acoso laboral, violencia doméstica, abuso infantil y abuso sexual infantil es endémico en Paraguay. Simplemente el 80% de los casos no se denuncia, dice este mensaje. Vamos al siguiente. Buenas noches, ¿cómo están? Hay muchísimas chicas que están pasando por eso. Cada viejo verde que le toca a uno como jefe. Yo también pasé por eso. Tuve que soportar muchísimos años el acoso de mi jefe. Uno aguanta muchas veces por miedo a perder el trabajo. Claro, a veces también se presenta la situación que la mujer tiene que, como lo decimos en el fútbol, hacer juego de cintura para poder zafar esa situación y no denunciarlo. Claro. Por temor a perder el trabajo, ¿verdad? A ver, otro mensaje y ya continuamos el análisis con la licenciada. A ver, otro mensaje. Tenemos otro mensaje, por favor. Sí. Hola, Ale soy. Eso para mí depende de los jefes. Espero que lean mi mensaje, dice. Claro, y que depende mucho de los jefes. Si es un jefe bueno, no va a hacer esas cosas. Bueno, licenciada, a eso. Yo creo que hay muchas mujeres que recurren a eso, ¿no? A tratar de esquivar, buscar la forma de no acceder, pero de una manera más diplomática, entre comillas, para evitar perder el trabajo. Sí, realmente hay situaciones y situaciones, ¿verdad?, en donde se puede dar, pero cuando el jefe o la persona, hay muchas chicas trabajando de empleadas domésticas que están sufriendo muchas veces el acoso del jefe. Está mal, tiene que hablar, no tener miedo a perder ese trabajo. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser la salud mental y la salud física. En nosotros es una prioridad, nosotros tenemos que cuidar y avalar. Y así como decías hace rato, qué bueno sería que haya realmente un castigo, y no solamente un castigo, una pena, sino también que se le pueda obligar al victimario a hacer un tratamiento psiquiátrico y psicológico, ¿verdad? Porque realmente es una pena como muchos varones, ¿verdad?, con cargos de autoridad se aprovechan de eso, ¿verdad? Atendiendo un poco a los mensajes de la audiencia, realmente el abuso dentro del trabajo, el abuso infantil, se da en nuestra sociedad y es un problema justamente, valga la redundancia, social, pero que de alguna u otra manera nosotros tenemos que poder hablar y perder el miedo para poder tomar medidas para poner límites a todo esto. Claro, cuando hablamos del acosador, ¿cuál es la psicología del acosador? ¿Es una persona insatisfecha? ¿Tiene un trastorno de sexualidad? Por eso es que, porque en el caso de esta cooperativa, 17 mujeres se animan a denunciar al Ministerio Público de haber sido víctima de acoso sexual de esta persona que aparece en televisión. Sí, primeramente, como punto número 1, la persona acosadora o el victimario tiene baja autoestima. No necesariamente debe tener un trastorno psicológico, no necesariamente. A veces la persona está totalmente en sus cabales, pero como punto número 1 tiene baja autoestima. Segundo punto, muchas veces, Diego, y a toda la teleaudiencia les digo que muchas veces hay muchas personas que ocupan un cargo y que tienen como un respaldo, ¿verdad? Entonces piensan que su acoso le va a salir bien, ¿verdad? Es como que tienen un respaldo, no va a pasar nada, como que tienen poder, entre comillas.
Entonces es como que pierden el miedo, no necesariamente tienen un trastorno, tienen baja autoestima y también ese respaldo y por sobre todo piensan que la mujer o la víctima no va a hablar, ¿verdad? No va a decir, no va a contar porque justamente va a tener miedo a perder el trabajo y todo va a salir como él espera. Pero en realidad no como en este caso, ¿verdad? Todo está saliendo a la luz porque es así. Entonces esta persona, yo no sé realmente si esta persona tiene o no un trastorno, pero realmente tiene que ser estudiado. Hay algunos acosadores que sí tienen problemas sexuales, ¿verdad? De descontrol, ¿verdad? Y que realmente malinterpretan la conducta de la mujer, interpretan una sonrisa, una forma de vestir como una seducción o como provocación hacia ellos, entonces ellos acceden. Sí. Tenemos más mensajes de la gente que va colaborando también a través de nuestro WhatsApp, el 0985-625-0000. Ahí está, ya tenemos el mensaje, ahí está, buenas noches, realmente una pena, por todos lados existe el famoso acoso y muchas veces uno acepta por miedo a perder su trabajo y necesidad, ya sea en instituciones públicas y privadas. Itaipú, por ejemplo, ponen como ejemplo. Puede ser que le obligue a la mujer y la someta, pero le podía amenazar con que le despedirá y si la mujer no quiere perder el trabajo, se deja, pero sin su voluntad, dice este mensaje. Sí. El acoso no es solo de jefes, sino también de compañeros y apoyado por otros compañeros. Y uno cuando denuncia corrupción comienza el acoso. Ahí, vamos a parar ahí porque me parece ahí un mensaje muy interesante. ¿Se considera acoso también, licenciada, cuando de compañero a compañera se da esta situación? Totalmente. Cuando la otra persona no está en su ánimo, en su voluntad a acceder a un tipo de acercamiento sexual, ya es considerado un acoso. O sea, la persona le envía mensajes y la otra persona no quiere recibir esos mensajes, le piropea, le roza, le toca sus cosas, le invade. Todo eso, si es progresiva y sucesivamente, ya se puede considerar un acoso, así como también el acoso no es solamente el tema sexual, sino es también las agresiones que se pueden dar dentro del trabajo, no solamente de jefe a subordinados, sino también entre los compañeros mismos se puede dar el mobbing laboral, que es el acoso laboral. Pero también yo quería aclarar que el acoso no solamente se da a través de agresiones, ni no solamente la persona está en contra de su voluntad o no está en su ánimo. A veces el victimario le trata de seducir también a su subordinada, ¿verdad? Y le trata de ofrecer ciertas cosas para que esa persona esté bajo su dominio, bajo su poder y pueda tener el control y tener favores, por decirlo así, sexuales y todo eso, aprovechándose de su cargo de autoridad. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa, son las 20:25, la temperatura actual bastante fresca, 13 grados en Capital. Vamos a marcar una pausa. A la vuelta seguimos con más aquí en Puntos de Vista. Con 29 minutos en territorio nacional, 13 grados la temperatura actual. Estamos hablando de esta situación. ¿Cómo manejar el acoso laboral? La licenciada Marian Leticia Piñanes nos acompaña en esta jornada. A ver, cuando una mujer es víctima de acoso sistemático, esto puede generar, si uno calla mucho tiempo, cierto trastorno, licenciada. Sí, totalmente. Puede causar una depresión reactiva de las agresiones recibidas cuando se dio por bastante tiempo y fue progresiva y sostenidamente las agresiones dentro del trabajo y la persona, la mujer, porque digo la mujer porque se dan más casos de mujeres que de varones, pero ocurre también el acoso producido de varón, de jefe hacia otro varón, o sea, ocurre también eso. Y sí, cuando se da sostenida y progresivamente a veces aparecen muchos síntomas y puede derivar en un trastorno como la depresión, en donde la persona comienza a sentirse
disminuida, con baja autoestima, con desánimo, con llanto fácil, con dolores de cabeza y con esa fatiga extrema, con ganas ya de no ir al trabajo. Y realmente los familiares a veces se dan cuenta de que esta persona no está queriendo más ir al trabajo, pero no está contando qué es lo que está pasando dentro de ese contexto. También se puede dar algo que se llama estrés postraumático, donde la persona comienza a tener pesadillas, flashes de esos acosos, ¿verdad? Y puede llegar a tener problemas en el relacionamiento interpersonal. Comienza a influir eso en su área social, en su área familiar. Entonces, hasta el punto de que puede llegar a inhabilitarle totalmente a la persona. Nosotros tuvimos un caso años atrás que justamente yo vine a analizar acá en el canal, el caso de Leticia, que ella era piloto de avión. Ah, sí, sí, y sí, ella, sí, y ella fue acosada durante años laboralmente y tuvo consecuencias. Era un caso de maltrato, ¿verdad? Maltrato y acoso, moving laboral fue. O sea, fueron bastantes años en donde ella recibió agresiones, hasta ella contó, porque tuvimos un contacto telefónico con ella, ella contó hasta que recibió golpes de parte de sus jefes. Entonces fue muy duro y ella llegó a estar inhabilitada con una depresión muy fuerte y con tratamientos psiquiátricos, digamos, farmacológicos importantes. Brevemente les comento cómo está el caso Cooperativa. La Fiscalía imputó y pidió prisión para el expresidente de la Cooperativa Villamorra por supuesta coacción sexual. La Fiscalía requirió la prisión preventiva al expresidente de la Cooperativa Villamorra, David Lurachi, por coacción sexual en grado de tentativa. El hombre fue denunciado por 4 empleadas de la entidad por acosarlas sexualmente. El expresidente de la Cooperativa Villamorra, por la presunta comisión del hecho punible de coacción sexual en grado de tentativa, el funcionario presentó el día jueves su renuncia a su cargo. Tenemos también mensajes de la gente, vamos a compartir los mensajes de la gente que llegan a través del WhatsApp para posteriormente analizar con la licenciada Leticia Piñanes. Ahí tenemos. Sacamos un poquito el zócalo, por favor. Ahí va. El gobierno acosa con sus altos salarios y se han perdido la dignidad del ser humano. La justicia está ausente para los menos favorecidos. Y hay pornografía en los celulares, en los horarios laborales. Y se pierde el control fácilmente. Además están las chicas que sí buscan ser acosadas porque se sienten de forma llamativa o se visten de forma llamativa. Y el varón es terco y si no tiene control emocional cae. Y otros que son insaciables porque ven mucha pornografía. No existe una exigencia de que un personal debe presentar un estudio psicológico antes de ser contratado. Y esto debe ser promovido desde el Congreso. Sí, esto sería medicina laboral, entraría esto, que es realmente importantísimo. Sí. No se le presta mucha atención a eso, licenciado. Realmente, sabes que, Diego, hay algunas empresas privadas que sí ya piden, ¿verdad?, un estudio clínico para cada uno de sus funcionarios, porque no solamente, generalmente los departamentos de recursos humanos hacen test para seleccionar el personal, pero no para corroborar la salud psicológica y conductual a veces del que ocupa un cargo. Muchas veces el acosador, aparte de presentar baja autoestima, presenta problemas de relacionamiento con el sexo opuesto, y eso, al tener un cargo de autoridad, es como un disparador para poder tratar de acosar o agredir a las mujeres. A veces el acosador tiene también un conflicto muy fuerte con las mujeres, y todo eso podría salir a través de un estudio psicológico previo a que ocupe un cargo similar. Tenemos más mensajes de WhatsApp, 0985-625-000. Ahí estamos viendo la renuncia de Lurachi. También se da mucho el acoso de docentes universitarios hacia alumnas, quienes deben acceder a la petición, de lo contrario no pueden pasar la materia. Otro de los mensajes, a ver. En los colegios también se sufre el acoso laboral. Aguantar a secretarias y otros funcionarios, digo bien, hace que ya no den ganas de trabajar. Otro mensaje. Tenemos varios mensajes. Vamos a leer en partidas de 3 a 4, por favor, señor director. ¿Cómo se llama este personaje? Dice, bueno, vamos a ver después cómo se llama. Quiero contar mi caso. Yo recibí acoso por parte de una persona. Cuando decidí denunciar a la persona, atentó contra mi honestidad y repartió eso en mi ciudad.
Toda la ciudad y mi barrio participa con mi acosador. De eso hace 3 años. No pude volver a trabajar, pero me independicé y ahora tengo mi negocio igualmente. Sigue afectando mi honestidad y la gente sigue participando. Siguiente mensaje. Es muy frecuente también el maltrato, abuso en el trabajo, no solo sexual, la humillación pública o descalificación, conducta frecuente en el trabajo. Otro. Y ya seguimos analizando. Buenas noches. Yo he soportado por 3 años el acoso por parte de mi jefe, un viejo de 60 años y yo con 20 años. Hasta que un día me armé de valor y denuncié a su superior. Y gracias a Dios lo pusieron en su lugar. Más Dios me ayudó, en verdad no quería ni irme más al trabajo, es terrible, gracias. Licenciada, sobre todo, acá el tema del trabajo va mucho con los sueños que uno tiene de proyección y de progreso. Sí. Y cuando uno decide estudiar una profesión y ocupa un espacio en esa profesión que tanto soñó, está todo vinculado y romper esos sueños de un ser humano realmente ha de ser bastante complicado. Primeramente, renunciar al cargo porque sos víctima de acoso. Así mismo, justamente como con el caso que te contaba de Leticia, que ella era piloto de avión, ese era un sueño roto de ella, que justamente por las consecuencias del moving y del acoso laboral, se rompió ese sueño porque le inhabilitó prácticamente para toda la vida. Y eso ocurre con diferentes jóvenes en el ámbito laboral, por eso que es muy importante que las autoridades tomen medidas no solamente con los victimarios, sino también dentro de las empresas que se puedan hacer. Yo sé que a veces soy idealista muchas veces, pero hacer cursos de relaciones humanas, estudiarle clínicamente a los funcionarios. A veces digo esto y me dicen, licenciada, es imposible hacer todo, pero los que pueden, es necesario que hagan este tipo de estudios a cada uno individualmente y también esos cursos de relaciones humanas, porque a veces las relaciones humanas están muy deterioradas, no solamente por acoso sexual, sino también a veces se ve un clima laboral bastante agresivo, bastante denso en algunas y muchas instituciones, en donde uno pasa por la puerta y ya siente ese clima de tensión y de agresión. A veces encontrás funcionarios que están totalmente, digamos, cero sonrisa, totalmente. Cero amabilidad. En la función pública uno ve mucho totalmente, de eso. ¿verdad? Y uno que entra, que viene de afuera, ya siente eso. Imagínate estar todo el día dentro de ese clima laboral tenso. Bueno, no también es enfermizo y tóxico. Sí, no solamente en instituciones públicas, muchas veces va a pagar nomás su cuentita en estas ventanillas que hay en distintos comercios privados y le ve a esa persona ni levanta la cabeza para saludar, ¿verdad? Es decir, ¿por qué tan incómoda con su trabajo? Pero bueno, quizá hay varias cuestiones que giran en torno a eso, ¿verdad? Así mismo. Pero una cuestión que nos tiene que ayudar a no echar los brazos es precisamente esto. Fiscalía imputa y pide prisión para el expresidente de la cooperativa Villamorra por supuesta coacción sexual. Cuando la justicia también hace su trabajo, ahí renacen las esperanzas de que una persona que es víctima de acoso sexual pueda hacer la denuncia y que se le va a hacer caso. Exactamente. Justamente acá está la prueba. No hay que quedarse callado ni callada, hay que denunciar estos casos. Como decíamos hace rato, si se pueden reunir pruebas, mejor, pero igual hablar, denunciar, contarle a los familiares, hablar con los jefes de los jefes, hablar, no callarse. Porque si esto sigue, ¿verdad? O sea, si esta persona, por ejemplo, no fuera imputada o no fuera sancionada o va a seguir con el acoso, porque justamente en su psicología, en su psiqui, él va a creer, o la persona víctima cree que le sale bien lo que está haciendo y que no va a pasar nada. Entonces es importante por eso denunciar. Realmente les admiro y les felicito a aquellas mujeres que han hablado y que han denunciado estos casos de acoso, porque esto no puede continuar así. O sea, el daño que causan es muy fuerte, muy profundo y a veces es hasta imposible de restaurar la autoestima de esa mujer o de esa persona que fue acosada y dañada laboralmente, así como dijiste hace rato, que se le rompieron sus sueños y que a veces no tiene salida. A veces quedan personas que no consiguen más otro trabajo. Entonces es muy difícil para esas personas. Tenemos más mensajes, a ver.
0985-625-000. Mensajes que nos llegan a través del WhatsApp y que lo vamos a compartir para que de esa manera podamos también analizar con la licenciada los distintos casos que plantea la teleaudiencia. Otra cosa que quería comentar a ustedes: en una oportunidad fui en un negocio en Ciudad del Este a comprar un electrodoméstico y el jefe, el dueño del local, me faltó el respeto, me acosó, me ofreció dinero para que me acueste con él. Imagínate, fui solamente con un cliente, no quiero ni imaginar cómo será con sus funcionarias, dice este mensaje. Sí. Otro mensaje, por favor, a ver. Igual que a los uniformados, falta de prueba psicológica, dice este mensaje. Buenas noches. ¿Qué va a pasar del expresidente de la cooperativa o pareíta? También acoso laboral de parte de los socios de la cooperativa, algunas veces maltratan a los funcionarios. Bueno, el caso específico ya está procesado por la fiscalía. ¿Cómo se le llama cuando una compañera que no te deja avanzar laboralmente y trata de menospreciar tu desempeño y se luce con tu trabajo delante de tu jefe? Dice este mensaje. No, y cuando empiezan agresiones sucesivas, ¿verdad? De compañeros a compañeros también, ¿verdad? Justamente esas descalificaciones o críticas o a veces agresiones ya verbales directas, eso también es moving laboral, eso es como un bullying que se da. El bullying se da dentro del contexto escolar y el moving se da dentro del contexto laboral. Ese tipo de agresiones o de personas tóxicas que hacen estas críticas, estas descalificaciones, como se suele decir, el ninguneo que se le hace a otras personas, es parte también del moving, del acoso laboral. A veces hay personas que tienen una fijación con otra persona y empiezan desde que llegan al trabajo hasta que se van persiguiendo a esa persona de diferente manera, hasta descalificando su forma de vestir, descalificando su trabajo. Y cuando eso es sucesivo y la persona, digamos, es vulnerable, a veces tiene ya baja autoestima, eso hace que le derrumbe a esa persona. Y bueno, y cuando viene parte de la autoridad es mucho más fuerte, porque esa autoridad, digamos que tiene una variante, que tiene un control y un poder sobre esa persona. Es muy duro, pero es una realidad que sucede día a día en diferentes ámbitos. Decían los de la teleaudiencia, ocurre en el ámbito de la universidad, a veces en los colegios, dentro de las casas, como las personas que están trabajando en lo doméstico, ¿verdad? Y ocurre en diferentes contextos, por eso es importante que la persona que recibe el acoso hable. A ver, en el consultorio, licenciada, ¿recibís muchos casos de acoso laboral? Sí. Sabes que hay una variante que a mí particularmente me sucede, que recibo muchas consultas por acoso laboral de mujeres embarazadas. Estoy cumpliendo casi 20 años de ejercicio en la profesión y muchísimos casos de mujeres embarazadas que han recibido acoso dentro del trabajo, maltrato y también agresiones y también acoso y coacción sexual. Bueno, vamos a leer una tanda de mensajes para hacer una pausita. A ver, tenemos en imágenes, leemos estos mensajes, vamos a la pausa y luego lo analizamos. Y a los adultos mayores con mucho dinero, ¿quién los defiende de las mujeres que los acosan con tal de sacarles dinero? Las mujeres también acosan, no solo los hombres. A ver, otro mensaje. Hola, yo soy un guardia de seguridad y me maltratan en mi trabajo. ¿Qué puedo hacer? Dice la pregunta. Vamos a analizarlo. Hola, las empleadas domésticas también sufrimos muchos acosos laborales porque los patrones, más si son viejos, te coquetean todo. Y es muy triste aguantar eso, dice. ¿Qué es lo que se quejan tanto las mujeres? También hay jefas acosadoras y maltratadoras. No se trata de que se quejen mucho las mujeres, sino todos se están quejando también los hombres. Buenas noches. Y que es cuando a tu directora nunca le da el gusto en todo lo que haces y maltrata en fila frente a todos los alumnos. Sí, también lo vamos a analizar. Siguiente mensaje, por favor, para ir a la pausa. Uno más. Tenemos uno más, señor director. A ver. ¿Qué hacemos para animar a las mujeres acosadas a que denuncien, siendo que están deprimidas y sabemos que la justicia no acompaña a la víctima? Dígame qué significa que se le imputa, porque hasta ahora no se va a la prisión. Ok, luego explicamos. Vamos a hacer breve pausa.
Son las 20:45, 13 grados la temperatura actual. A la vuelta seguimos analizando en puntos de vista cómo manejar el acoso laboral. Ya venimos. En cuenta, licenciada, sobre esta cuestión que es tan delicada. Sí, realmente, bueno, cuando se inicia el acoso laboral y la mujer o la persona, porque pues así como decía un mensaje también, hay mujeres que acosan, mujeres jefas que abusan de su autoridad y que acosan a un funcionario, a un subordinado, también existe. Si bien los estudios hablan de que existen en minoría, siempre se da más mayoría de mujeres que son acosadas laboralmente que hombres. Entonces, cuando la mujer está identificando que hay un acoso, que hay descalificaciones, que hay críticas, que a veces no le dan nada de trabajo, a propósito no le dan nada de trabajo, o a veces hay agresión ya verbal directa, gritos, o a veces hay roces, o a veces hay piropos, invitaciones a salir. La mujer debe de poner límites, ¿verdad? Debe de poder decirle a esa persona, no me gusta cómo me estás hablando. Tiene que repetir esto como disco rayado, ¿verdad? El tema de no me gusta cómo usted me está hablando, y para ver qué pasa con la otra persona, si continúa o no. Yo sé que hay personas que tienen diferentes perfiles conductuales y psicológicos, que algunas tienen el coraje de decir no me gusta cómo me estás hablando, y otras no, tal vez por miedo a perder el trabajo, ¿verdad? Pero si la mujer se anima a decir, tiene que poner límites. Eso es como un tip, ¿verdad? El segundo tip es poder conversar, ¿verdad?, con otros compañeros o compañeras de lo que está pasando, porque a veces ahí al comentar surge también de que a mí también me hace lo mismo. Entonces podemos reunir pruebas, ¿verdad?, que justamente, valga la redundancia, que comprueben que se está dando el acoso. Pero el tema es animarse a poder poner un fin a todo esto. Sí. ¿Dónde la gente te ubica, licenciada? Sí, me pueden ubicar en el 0981-788-638, que es mi número de teléfono, y en el Facebook y en el Instagram como Marian Leticia Piñanes. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos en Gracias, Diego, a toda la producción y a toda la teleaudiencia. Gente, gracias también por comunicarse como siempre con nosotros a través de nuestro WhatsApp aquí en C9N. Quédense con nosotros, ya llega el completo resumen de las noticias. Por su atención, muchas gracias.